Bendiciones mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un nuevo inicio de semana estudiando la carta a los Filipenses. Ya vamos en la parte 10 y es de mucha bendición que el Señor nos permite ya ir adelantando en esta hermosa epístola de 4 capítulos. Ya llevamos 10 partes. El tema que vamos a ver hoy, como ya lo vio en la miniatura, en la foto, en la imagen, lo he titulado Los sentimientos de Cristo. ¿Cómo es eso, mi hermano Efraín? ¿Cristo tiene sentimientos? Pues no se vaya, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Si a usted le interesa, quédese hasta el final, vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno, prepare su corazón, que vamos a iniciar. Bendiciones mis hermanos, qué gusto verlos nuevamente. Tal vez no físicamente, pero siento que están aquí conmigo. Reciban un enorme saludo a todos los que se van conectando. Recuerde que en el área de comentarios estamos ahí completamente en vivo, contestando todo lo que usted nos escriba. Si usted nos quiere enviar un saludo, decirnos de dónde nos ve, eso nos da mucho gusto y nos retroalimenta. Así sabemos más de usted, nos gusta saber de usted y pues podemos también llevarlo ahí a nuestras oraciones. Sean bienvenidos este inicio de semana. Vamos a iniciar con el pie derecho y estudiando la palabra del Señor y esperando que el resto de la semana sea de mucha bendición. Así que prepare su corazón, su Biblia, su cuaderno para iniciar en el estudio del día de hoy. Filipenses parte 10 es la que estamos estudiando. Si usted es primera vez que nos ve y va llegando, lo invito a que se suscriba. Es completamente gratis. Ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Le damos gracias a Dios a todos los hermanos y hermanas que nos han mandado sus láminas, sus tareas de la semana. En esta ocasión se incluye nuestra hermana Julia, se va integrando. Muchas gracias mi hermana Julia por su tarea. Ya nos dejó ver en el servicio algunas de sus tareas, pero ya la que terminó nos la envía y ya está en el área de comunidad para que usted la pueda ver. También gracias a nuestra hermana Ana Laura Sánchez, que es mi suegrita, que también ya nos mandó toda su lámina, su tarea del tema pasado. Y nuestra hermana Elena también, que nos lo envió. Si usted no ha visto ninguna de estas tareas, ninguna de estas láminas, lo invito al área de comunidad. Está a un ladito del área de lista de reproducción. Aquí mismo YouTube, usted le da clic o con el touch le da vuelta y ahí usted va a ver el área de comunidad, todas las tareas, todas las láminas que nos han enviado nuestros hermanos. Si usted nos quiere enviar y se quiere unir a esta bendición, escríbanos a sablevision.yete@gmail. Aquí va a aparecer. Ahí nos puede mandar sus láminas, sus tareas y sea partícipe de esta enorme bendición. Va a ver que pregúntele a los hermanos que nos las mandan, y verá que les podrán dar un gran testimonio. También si usted nos quiere escribir por medio de Facebook, lo puede hacer a través de sablevision.yete. Los va a redireccionar esta página. Si usted lo busca sablevision.yete, los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. Y también ahí con mucho gusto los podemos atender. Pues como ya lo vieron al inicio, hermano, en la introducción, vamos a hablar hoy de los sentimientos de Cristo. Así que no se vaya, quédese hasta el final. En Filipenses, una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo son los sentimientos de la iglesia.
Y entonces pues tendríamos que abrir este tema, hermano, diciendo que es un sentimiento, ¿verdad? Vamos a desglosarlo. Un sentimiento es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, hacia un hecho o hacia una persona. Es decir, uno ve a una persona que le tiene mucho cariño, ese mismo sentimiento hace que uno se emocione al verla, ¿verdad? Y pues uno va y lo abraza emotivamente. Y cuando alguien te es indiferente, alguien no te interesa tanto, pues basta con un buen saludo, ¿verdad? Educado. Porque este acto, hermano, habla de lo que esa persona significa para nosotros. Y es que realmente los sentimientos son muy importantes. Y es muy importante, hermano, que tengamos los sentimientos correctos. En Filipenses encontramos por lo menos 5 versículos donde el apóstol Pablo habla acerca de los sentimientos. Primero vamos a ver cómo Pablo habla acerca de cómo deberían ser los sentimientos de la iglesia. Acompáñeme a Filipenses 2:1. Vamos a iniciar con este estudio. Filipenses 2:1. Traducción Reina Valera 60. Perdón, aquí tengo en las Américas, se la cambio. Listo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjese, mi hermano, y note bien que ahora Pablo habla de los sentimientos de la iglesia. Pero que esos sentimientos tienen que emanar de los sentimientos de Cristo. Por eso el título de hoy, porque dice, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor en Cristo, obviamente, sabemos que en Cristo hay estímulo de amor, ¿verdad? Comunión, afecto entrañable, misericordia. Pero, ¿por qué Pablo dice si hay algún? Porque es la forma, hermano, en que el apóstol está escribiendo. Que si en Cristo hay estímulo de amor, comunión con el Espíritu, afecto entrañable, misericordia, entonces completen mi gozo sintiendo lo mismo. Completen mi gozo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Imagínense lo que podría alcanzar la iglesia, hermanos, si tuviéramos los mismos sentimientos que Cristo. Sería una iglesia gloriosa, ¿verdad? En Génesis 11, la Biblia nos narra la construcción de la Torre de Babel, o también conocida como la antena de Babel. Como hemos enseñado en algún momento, hermano, que esto de la Torre de Babel, porque era un tipo de antena para recibir señales de seres rebeldes en el cosmos. Por eso dice la Biblia del oso, hagamos una torre que tenga la cabeza en el cielo. Si no, ahí usted vaya, escudriñe Génesis 11, léalo en la Biblia del oso, va a ver qué bendición. Es decir, hermano, que la Torre de Babel es uno de los primeros satélites que se muestran en la Biblia. Esa Torre de Babel era una torre para recibir las señales de una Babilonia caída en el cosmos, que pudieran corromper toda la tierra. Pero el éxito de estos hombres, hermano, es que tenían los mismos sentimientos. Mire, acompáñeme a Génesis 11:1. Génesis 11:1. Fíjese cómo dice aquí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, hermano, es unidad, ¿verdad? Que había en la humanidad postdiluviana. Esa unidad de una sola lengua los hizo rebelarse contra Dios. Y mire lo que dijo Dios cuando descendió en Génesis 11:5. Fíjese. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre o el satélite que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, unificado, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Me llamó la atención algo aquí en el versículo 6, pero en la traducción Biblia de las Américas. Fíjese cómo dice.
Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Estos estaban unidos, hermano, para el mal. Pero como estaban unidos, nada de lo que ellos se propusieran iba a ser imposible hacer. O sea que sería posible hacer todo en unidad, todo es posible. Entonces, el poder del mutuo acuerdo, hermano, es impresionante. Y lo enseñó Jesús en Mateo 18:18. Acompáñeme a Mateo 18:18. La importancia de la unidad, hermano. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjese, hermano, qué importante. Dice la Biblia que si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, nos será hecha por el Padre. Los de la Torre de Babel, los de esta antena de Babel, satélite de Babel, estaban unidos y dijo Dios, nada de lo que se propongan les será imposible. Pero el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:2, sintiendo una misma cosa. Vamos a leerlo. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice la palabra, hermano, que nosotros deberíamos ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Nadie debe sentirse más que el otro, al contrario. A los otros tenemos que verlos más. Y no deberíamos buscar nuestro propio provecho, hermano, sino el de los demás. Ay, hermano, qué difícil, ¿verdad? Ahora viene el versículo principal de Filipenses, y son los sentimientos de Cristo. Filipenses 2, del 5 al 11, Pablo nos habla de los sentimientos de Cristo Jesús. Esta, hermano, es la riqueza de los filipenses. En estos versículos se nos revelan los sentimientos de Cristo Jesús, sentimientos que nosotros deberíamos sentir. Acompáñame a Filipenses 2:5 y vamos a leer del 5 al 11. ¿Listo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que nos dice la traducción Reina Valera 60. Le voy a leer los mismos versículos, pero en la traducción La Prat, Biblia Prat. Filipenses 2 del 5 al 11. Tened dentro de nosotros este ánimo, que estaba también en Cristo, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres, y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ha ensalzado sobremaneramente, y le ha dado nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, tanto de lo celestial como de lo terrenal y de los infernal, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Dice la Biblia en esa traducción que toda rodilla se va a doblar delante de él, tanto en lo celestial como en lo terrenal, pero lo interesante aquí es cómo dice lo infernal. Entonces son tres cosas, hermano, que tendrán que doblar su rodilla: lo celestial, lo terrenal y lo infernal, y confesar todos estos tres que Jesucristo es Señor. Si usted logró ponerse en su sintonía, usted logró entender que hay 7 sentimientos de Cristo que Jesús enseña al apóstol Pablo en Filipenses 2 del 5 al 11. Si estamos en la misma sintonía, usted ya los vio, pero vamos a irlo desglosando para los que no. Primero dice: haya pues en vosotros este sentir. Y cuando dice sentir, obviamente está hablando de sentimientos. Pero la palabra sentir, que viene en este Filipenses 2.5, viene del griego 24.26 de la Concordancia Strong. Usted lo puede buscar, G24.26, que se pronuncia proneo. Es una palabra griega que se pronuncia proneo. Y proneo habla de una mentalidad, pero habla también de una disposición, un sentir, un sentimiento, un modo de vida, una opinión, una actitud. Usted lo puede buscar en el diccionario Vine, diccionario expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento, y ahí usted se podrá dar cuenta de todos los significados que tiene esta palabra. Entonces, está hablando el apóstol Pablo de las actitudes de Cristo, del sentimiento de Cristo, de cómo Cristo reaccionó. El primer sentimiento que dice es: siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se fija? Ahí usted vaya apuntando, por favor. El primer sentimiento es que Cristo no se aferró a ser Dios. El primer sentimiento de Cristo es que no se aferró a ser Dios. Y cuando dice no se aferró a ser Dios, dice que no se apoderó por la fuerza a ser Dios. Fíjese cómo dice Filipenses 2.6 en la traducción Biblia textual: el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. La Biblia textual, hermano, es una bendición porque trata de darnos todo lo que está en el texto original. Y dice que mi Señor nunca usurpó. Y la palabra hace énfasis en esto porque la Biblia nos enseña o nos habla de seres que sí usurparon y seres que quisieron ser igual a Dios. Fíjese cómo dice Isaías 14.13 en la misma traducción Biblia textual. Isaías 14.13: tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Está hablando de Luzbel. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elyon. Seré semejante al Altísimo. Ya estuvimos estudiando un poquito esto acerca del Elyon, ¿verdad? El Salmo 91. Isaías 14.13 al 14, Biblia textual. Entonces Isaías 14.14 dice que Luzbel quiso ser igual a Dios por usurpación. Y no a cualquier derivación de Dios, sino al Altísimo, hermano. Quería irse a lo máximo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, su primer sentimiento es que nunca quiso usurpar ninguna posición. Nuestro Señor Jesucristo enseñó cómo es que nosotros teníamos que actuar, incluso en cada una de las circunstancias de la vida. Acompáñame a Lucas 14.8. Lucas 14.8 lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú sea convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Fíjese, mi hermano. Notemos que nuestro Señor estaba observando que los hombres se pelean por sentarse hasta enfrente. Y que les narra esta parábola, hermano.
y les dice, no, cuando alguien te invite, mejor siéntate en último lugar para que te llamen y entonces recibas gloria. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y quiero hacer énfasis en esto que voy a decir, hermano. No quiere decir que usted cuando llegue a la congregación se siente hasta atrás. No, mi hermano, está hablando en posiciones. A veces uno llega a la congregación y quiere ser la ayuda del pastor, quiere ser casi ahí el pastor y tomar posiciones que no le corresponden. Y es cuando somos avergonzados, cuando el pastor dice, tranquilo, ¿qué te pasa? Esto le toca a fulanito. Y entonces es ahí cuando uno se avergüenza y se va hasta atrás. Pero lo que nos trata de enseñar el Señor es de que nosotros seamos humildes. Y si vamos a servir a la iglesia, nos vamos hasta lo último. El lavar los baños, el trapear, el limpiar las sillas, lo que se necesite, pues. Y cuando llegue el que nos convidó, nos va a decir, no, mi hermanito, porque usted está limpiando las sillas, venga, hoy le toca predicar. Por decir algo así, ¿no? Es más o menos lo que nos quiere enseñar el Señor, a que nosotros no debemos de usurpar posiciones. Como nuestro Señor nos lo enseñó, Él no usurpó ser igual a Dios o aferrarse a ser Dios. Porque esos son, hermano, los sentimientos de Jesús. Él no tuvo el ser igual a Dios por usurpación. Entonces, a este primer sentimiento le podríamos poner el sentimiento del orden, el sentimiento de la sujeción. Usted va apuntando, ¿verdad? El primer sentimiento es el primer sentimiento del orden o de la sujeción. Cristo Jesús estaba sujeto a la voluntad de su Padre. Cuando el Padre le presentó el plan de esta salvación, hermano, ese plan indicaba que nuestro Señor Jesucristo tenía que dejar de ser Dios para ser hombre. Y nuestro Señor estuvo dispuesto a hacerlo. Acompáñeme a Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Vamos a leer del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita la ley para establecer tu gracia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el diálogo, hermano, que hubo entre el Padre y el Hijo, antes que el plan se consumara, Dios dijo, alguien tiene que ir. Y nuestro Señor dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Entonces el Señor no se aferró a ser igual a Dios, no usurpó su lugar. Su primer sentimiento fue el sentimiento del orden, el sentimiento de la sujeción. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener ese sentimiento también. Como dice la Biblia Pratt, tenderlo dentro de nosotros, aceptar la delegación, hermano, que nos ha sido dada. No aferrarnos, no exaltarnos, sino estar en el orden de Dios. Vámonos rapidito, ya vamos con el primer sentimiento, vamos con el segundo sentimiento que está en Filipenses 2:7. Fíjese cómo dice. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. El segundo sentimiento que hubo en Cristo Jesús, hermano, es que se despojó. Y al escribir esta palabra despojó, usa una palabra griega que se pronuncia keno, que es la palabra G2758 de la concordancia Strong, se lo puede buscar, que quiere decir vaciarse, denigrarse o desvanecerse. Despojarse es denigrarse, despojarse o desvanecerse. Entonces mi Jesús se vació, se denigró, se despojó a sí mismo. No fue cualquier cosa, hermano, eso es lo glorioso. Esto es lo que se conoce como la kenosis de Cristo. Kenosis de Cristo.
Y esto es cuando Cristo se vació a sí mismo. Nadie lo vació. Él se supo despojar. Acompáñeme a Juan 13:3. Traducción Reina Valera. Juan 13:3. Voy a leer hasta el versículo 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nuestro Señor tenía en sus manos, hermano, todas las cosas. ¿Qué haría usted si el Padre le da todas las cosas en las manos, hermano? Fíjese, leamos otra vez Juan 13:3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, se quitó su divinidad y tomando una toalla se la ciñó, tomó forma de siervo. Luego puso agua en un lebrillo, la palabra, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se fijan? Cuando dice que se quitó su manto, se despojó a sí mismo. Es que no, se vació de sí mismo. Es la misma palabra que no. Y luego se ciñó con una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces, esa actitud de Cristo Jesús, el poder renunciar, el poder denigrarse, y nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros tendríamos que renunciar, denigrarnos a nosotros mismos para salvar almas. El poder vaciarnos de nosotros para poder llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese, hermano, es el milagro del agua que se convirtió en vino. Fíjese, acompáñeme a Juan 2:6. Fíjese qué interesante, ¿eh? Ponga mucha atención. Juan 2:6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Aquí, hermano, se hizo el agua vino. Pero esas 6 tinajas, para ser llenadas, hermano, primero tuvieron que vaciarse, ¿verdad? Y ese es el segundo sentimiento de Cristo. Cuando Él se vació a sí mismo, cuando Él decidió despojarse de todos sus privilegios temporalmente, fue para tomarlos después. Porque Él tomó, pero después de haber hecho la obra que tenía que hacer. En algún momento, hermano, va a ser requerido que nos despojemos de algo para la gloria de Dios. Pero hay muchos que solo les gusta recibir, no les gusta dar. Y hermano, cuando Dios pide, es porque va a dar. Y cuando da, es porque va a pedir. Mi papá siempre, me ha enseñado que es más valioso tener la cartera vacía, porque así es como va a ser llenada. ¿De qué nos sirve tener la cartera llena si no la vamos a usar? Si no vamos a usar los billetes de esa cartera. ¿Sí se entiende? La bendición es que esa cartera sea vacía para que pueda ser llenada. Y si el Señor llena la cartera, es para que nosotros la vaciemos, ayudando a nuestros hermanos. Y si nuestra cartera queda vacía, ayudando, ofreciéndonos, despojándonos, es porque va a ser llenada. Así que, hermano, si usted tiene la cartera llena ahorita, preocúpese un poquito, porque si la tiene llena es porque no ha dado. ¿Y cómo va a ser rellenada otra vez? Si ya no le caben billetes, ya no va a entrar más bendición. Espero que se vaya entendiendo. Hay que aprender a despojarnos, hermano, no solo de nuestros bienes. Esto es un ejemplo, ¿no? La cartera. Pero no solo tenemos que despojarnos de nuestros bienes, sino también de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de lo que nosotros somos por servicio a nuestro Padre. Hay muchos hermanos que dicen, pues que no tengo tiempo. Y hermanos, esa es una mentira del diablo, porque el Señor a todos nos ha dado 24 horas en un día. No podemos decir que alguien tiene más o menos tiempo. Todos tenemos exactamente el mismo tiempo. Aquí lo interesante es saber administrarlo.
Así que usted nunca diga, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para verme a sentar un estudio de corrido, no tengo tiempo para ir a la iglesia, a congregarme. Eso es una mentira, hermano. Usted tiene todo el tiempo, todos tenemos el mismo tiempo. La cuestión es administrarlo. Si usted no sabe administrar el tiempo y se le va el día viendo memes en Facebook, pues ¿cómo quiere hacer otra cosa, verdad? O, ay, hermano, usted dice que haciendo memes yo tengo que trabajar. Sí, pero puedes quitar un tiempo de tu descanso, y qué mejor descanso que la palabra. Pónganlo por tarea, hermano, hágalo, verá. Si usted no le alcanza las 24 horas que tiene usted en el día para leer la palabra del Señor, si usted se levanta a las 5 de la mañana para irse a trabajar, ahora levántese a las 4. Tiene una hora tal vez menos de descanso, pero ejercite el espíritu, verá cómo el cuerpo va a reaccionar. Es como los que van al gimnasio. Uno a primera vista dice, ay, no, qué cansado ir al gimnasio, desgastarse haciendo ejercicio y después hacer todas mis actividades, qué cansado. Pero no, pregúntenle a los que van al gimnasio, cuando van a correr, cuando van a ejercitarse, tienen más energía de la que gastaron. Entonces, es mejor no nutrir este cuerpo, no ejercitar este cuerpo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Es mejor ejercitar el cuerpo espiritual. Y qué mejor forma de la palabra. Así que si usted no le alcanza las 12 horas de día, pues tiene otras 12 horas de noche. Tal vez se puede dormir un poquito más tarde o se puede levantar más temprano. Ahí se lo dejo a usted. Es pura exposición. No es imposición. No voy a decir después usted que, ay, es que el hermano Efraín nos está diciendo que hay que hacerlo y yo lo he hecho y se me hizo tarde para el trabajo o no pude dormir. No ponga ningún pretexto. Esto es exposición. ¿Lo quiere hacer usted? Adelante. ¿No lo quiere hacer? Perfecto. No pasa nada. Es usted con el Señor. Acompáñeme a Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Despójate. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dáselo. No, si te piden prestado, no digas, no, no tengo. No, si tienes, dáselo pensando en que se lo estás regalando, no que es prestado. Es muy triste que a veces muchos pastores predican en sus congregaciones. Ustedes no presten porque se hacen unos pleitos aquí en la congregación. Porque fulanito ya no le pagó a Menganito y después Menganito viene a quejarse conmigo y yo no le puedo exigir a Menganito que les pague a Sutanito porque tampoco tiene trabajo. Y entonces mejor no se presten, hermanos. Eso es una mentira del diablo, hermano. Nosotros estamos para ayudar a nuestro prójimo. Si algún día llega alguien contigo a pedirte prestado y tienes la posibilidad, no se lo niegues. Préstaselo, pero tú tienes que tener conciencia de que eso que estás prestando se lo vas a regalar. Esto es un tip, hermano, para que no haya problemas de que haya... Es que yo te presté hace 5 años y no me has pagado. Cuando tú prestes, tengas la posibilidad de prestar, ten en mente que lo estás regalando. Obviamente, hermanos, también no sean ustedes gandallitas, o sea, pasados de listos para los que nos ven de otros países, en decir, ay, el hermano Efraín ya dijo que si voy a pedir prestado me lo van a regalar. No, también hay que ser justos, hermano. Toda injusticia es pecado. Si te van a prestar, paga. Y lo más pronto posible, cuando tengas la posición o el método o el modo pues de pagar, paga. Si te prestan, paga. Y si tú estás prestando, no pretendas recibir. Dalo como que lo regalaste. Así cuando te lo regresen, va a ser bendición para ti. Porque ya no contabas con ese dinero. Amén. Y eso va a ser de más bendición. Vas a ver, otra vez, es pura exposición, no es imposición. Pónganlo a prueba. Cuando alguien les venga a pedir prestado, denle el dinero con amor, sintiendo que se lo están regalando. No es un préstamo que ustedes van a devolverse. A ti que te están prestando, no te hagas agarrado de esta palabra y digas, no, si ahí dice el Señor que si alguien te pide prestado tú le des y que si te pide llevar 1 milla lleves 2. No, tampoco si has pasado de listo. Si te prestan, paga.
Y tú, hermano, cuando prestaste y no estás esperando recibir, cuando te lo regresen, va a ser de bendición porque tú ya no esperabas ese dinero y te va a ser mucha bendición, hermano. Pónganlo por obra, verán. Entonces, qué importante es vaciarnos, ¿verdad? Como hablábamos de la cartera en analogía. Pero aquí hay algo bien tremendo, porque Cristo se vació de su gloria, porque Él estaba lleno de gloria. Pero nosotros, de lo que tenemos, hermano, llámese lo que se llama, hay que vaciarnos. Porque si no nos vaciamos de nuestra inmundicia, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, ¿cómo el Señor nos va a bendecir? Acompáñeme a Jeremías 48:11. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. ¿Se fija? El que no se vacía no cambia. Dice la Biblia que Moab estuvo en su sedimento y no fue vaciado de vasija en vasija. Entonces, fíjese, hermano, qué importante es que nosotros nos vaciemos. Que cuando encontremos alguna inmundicia, algo que está dentro de nosotros, algo que no le agrada al Señor, no pretendamos, hermano, delante del Señor estar así. Hay que vaciarnos. Y para poder ser llenos de la gloria de Dios, tenemos que vaciarnos primeramente, hermano, de la inmundicia. Y es que, hermano, así es mi carácter. Yo soy enojón, iracundo, o soy triste, soy melancólico. Pues despójate, vacíate y verás que el Señor va a llenarte de su gloria. Si no te despojas, si no te vacías primero, ¿cómo se va a ser llenado? De hecho, hermano, es muy importante que también nos vaciemos de los recuerdos. Porque muchas veces no pueden perdonar porque no se vacían de los recuerdos que tienen. Y eso es, hermano, un tema muy delicado, pero hay muchos, hermano, que dicen, perdono, no, está bien, te perdono, pero nunca olvido. Y eso, hermano, está incorrectísimo. Hay muchos siervos del Señor que están predicando del amor, que están predicando de la palabra, pero aún tienen el recuerdo que su esposa le quemó los frijoles o le quemó su playera, camisa favorita hace 20 años y todavía tienen ese rencor contra su esposa, contra su hermano, contra su pariente, contra su amigo, su vecino, y así pretenden estar enseñando, compartiendo la palabra. Y dejemos a un lado, ay, es que yo no predico, yo no enseño, está bien. Así pretendes vivir una vida en santidad y acercándote al Señor lleno de inmundicias por dentro. Hay que meditar, hermano, de qué estamos llenos. Estamos llenos de rencor, estamos llenos de recuerdos tristes, estamos llenos de recuerdos amargos, de amargura, estamos con complejos. Hay que hay que vaciarnos de todo eso, hermano. Lo que nos enseña el segundo sentimiento de Cristo. Esto no es algo que el apóstol Pablo esté diciendo, es directamente del Señor Jesucristo. Acompáñenme a 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjese, hermano, tuvo que hablar una mulita de carga. Hay gente que tiene los ojos llenos de adulterio, pero otros tienen el alma llena de amargura. Y es lo mismo, hermano. Por eso hay que aprender el segundo sentimiento de Cristo. Hay que vaciarnos y así poder ser llenos. Amén. Qué gran enseñanza, ¿verdad? Vamos con el tercer sentimiento. Lo encontramos en Filipenses 2:7. Filipenses 2:7.
Usted quiere ser bendecido, hermano, para cerrar esta área del vaciarse. Vacíese en todas las áreas. Ponga a prueba al Señor. Quite sus sentimientos, quite sus recuerdos, trate de, como dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás y puesta nuestra mirada hacia el frente, dejando todo lo que nos hicieron en el pasado, dejando nuestros buenos actos o nuestros malos actos. Todo lo que quedó en el pasado, de ahora en adelante debe estar nuestra mira puesta en el Señor. Hay que vaciarnos para poder ser llenos de la gloria. En nuestros bienes, vacíate para que el Señor te pueda dar más. ¿Tienes mucha ropa en tu closet que no usas? Ponte un día a vaciar el closet. Si tienes algo que no te has puesto en un mes, eso dónalo. Hay gente que lo necesita. No necesitas irte a un centro de acopio. Tú en el camino llévate tu bolsita, tu mochilita con ropa. Estoy bien seguro que en el camino a tu trabajo, en el camino a tu escuela, en el camino al mercado, hermanita, en el camino de donde usted vaya, va a encontrar gente necesitada, ya sea en un semáforo, ya sea en un crucero, en una esquina, en el mismo mercado. Va a haber gente necesitada y usted puede entregar esa ropa que no usa. Si no, también lo puede entregar en su congregación. Ahí también el pastor sabrá a quién puede repartir. Si usted tiene su despensa llena, también dé un diezmo de su despensa, de sus primicias. Verá qué bendición es despojarse. Es que, hermano, yo tengo bien poquito y apenas me va a alcanzar para la semana. Póngalo a prueba. Comparta con sus hermanos. No lo desperdicie, compártalo. Invite a comer a alguien. Comparta de lo que tiene, de lo poquito, y verá el Señor cómo le va a multiplicar. Hermano, apenas tengo lo de mis pasajes. Bendiga a algún ministerio, dé su diezmo, aparte su ofrenda, y aparte de eso, bendiga a alguien más y verá cómo el Señor lo va a prosperar inmensamente. A veces nosotros tenemos una mentalidad de acumuladores y eso es una mala práctica y una mala mentalidad que nos hace ser pobres. Si no nos despojamos de lo poquito o mucho que tenemos, el Señor, ¿cómo nos va a bendecir de más? Ay, es que esta playera la tengo desde hace 50 años, me la regaló mi abuelita y no la quiero dejar ya toda holluda, ya toda fea, ¿no? Ya despintada. No, hermano, despójate de lo viejo para que recibas de lo nuevo. Hasta hay mucho que dice también el mundo, si no dejas lo viejo, ¿cómo vas a recibir lo nuevo? Y eso es pura enseñanza de la Biblia, hermano. También no crea que son muy genios. Esto todo nos lo enseña el Señor y verá, cerrando el tema de despojarnos, vea, póngalo en prueba, despójese de sus bienes. No digo que regale todo, ¿no? Sino que nada más comparta, bendiga a alguien más, despójese de, eso sí, de todos los sentimientos malos, de los recuerdos, de las amarguras, y verá cómo el Señor lo va a bendecir. Tercer sentimiento lo encontramos en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo. Esto fue lo que vimos, ¿no? Tomando forma de siervo. El tercer sentimiento de Cristo es que toma forma de siervo. Y fíjese, es lo mismo que hizo a la hora de lavarle los pies a sus discípulos. Primero se quitó su manto, se despojó de sí mismo. Después se ciñó una toalla. ¿Qué es eso? Tomar forma de siervo. Es como se distinguía a los siervos aquel entonces, con una toalla en el cinturón, que es donde ellos se limpiaban para servir. Tomó forma de siervo, ahí va machando. El tercer sentimiento de Cristo es que tomó forma de siervo. Y aquí hay un misterio bien hermoso, hermano, porque la palabra siervo es doulos. Y doulos es esclavo por amor. Esto también ya lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Queda un poquito claro. Acompáñeme a Éxodo 21:1. ¿Cuántos se van gozando hasta aquí, mi hermano? Éxodo 21:1. Déjenme en los comentarios para saber. Ponga un amén, un me estoy gozando, un gloria a Dios, unas manitas alzadas. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrán. Versículo 2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, ya ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo.
Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará entre los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ese hermano era un esclavo por amor. Estaba dispuesto a ser esclavo para siempre por amor a su esposa, por amor a sus hijos, si es que su amo le daba esposa. El que no estaba por obligación, hermano, sino por amor. Y el horadar la oreja, que me costó trabajo decir, horadar, es el amor por la palabra. Entonces, el doulos es el que sabe oír la palabra. Naturalmente, el horadar es perforar la oreja. Por eso, hermano, los hombres que se perforan la oreja es señal de esclavitud por amor. Así que, ¿por amor a qué se están ustedes perforando las orejas? Mejor no lo haga, si no sabe. Nos decía un hermano que es judío, que el diablo solo está al pendiente de todo lo que uno hace sin saber. Por ejemplo, él nos decía que para el varón dejarse crecer el cabello es señal de juicio, de pedir juicio a Dios. Entonces el diablo está siempre bien al pendiente y ve a alguien con el cabello largo, dice, Señor, ese quiere juicio, ese quiere juicio, si quieres yo le doy su zarandeadita. Ándale, pues dársela. Pide permiso el diablo, pero anda ahí, Señor, ese se dejó el cabello largo, quiere juicio. Eso nos decía el pastor judío. Y el horadarle la oreja es ser esclavo por amor. ¿Cuántos no tienen de moda a perforarse las orejas o la nariz o la lengua, el labio? Señor, quiere esclavitud, y por amor, no es obligación, no está siendo obligado, él lo está diciendo que por amor, así que véngase para acá. Pues ¿qué hago, no? Adelante, dale tu zarandeadita. Así que hay que cuidar mucho, hermano, todo lo que hacemos. Y mire que cuando Pablo dice que mi Señor se hizo doulos, esclavo por amor, aún no era hombre, porque hasta el cuarto sentimiento se hizo semejante a los hombres. Entonces, cuando toma forma de doulos, aún era divino. Entonces, ¿cuál es la forma de doulos? Durante toda la Biblia encontramos a un ser misterioso que es el ángel de Jehová. Y hay un tema muy interesante que ha causado mucha controversia en este canal. Que el Señor he estado yo ahí con el sentimiento de si borrarlo o no. No me ha dicho qué hacer todavía. Y el ángel de Jehová se aparecía para llevar mensajes de parte de Dios. Muchos se pelean diciendo que que Jehová es el diablo y que no sé qué. Pero no se deje llevar por esas enseñanzas. Este es un ángel. Y como todos los ángeles, con toda esa creación se pudo corromper. Pero es otro tema. El ángel de Jehová se aparecía para llevar mensajes de parte de Dios. Y aunque sabemos que hay un ser que es el ángel de Jehová, muchas veces este ángel de Jehová era Cristo, hermano. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, es una línea muy delgada. No podemos decir que Jehová es el diablo, hermano, porque podemos caer en herejía. Mejor, si usted no sabe, si no está bien informado, mejor es guardar silencio. Amén. Hay usurpadores, hay ángeles susurradores y hay espíritus susurradores que enseñan cosas a medias y nosotros como mente humana la podemos distorsionar y nos podemos desviar muchísimo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso de Jehová y el ángel de Jehová. Amén. Se lo dejo aquí porque muchos están con esta doctrina que Jehová es el diablo y no es así, hermano. Miqueas 5:2 habla de la salida de Cristo, hablando un poco de que Cristo a veces se manifestaba como el ángel de Jehová. Miqueas 5:2. Fíjese cómo dice aquí. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién? Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Allí está la forma de doulos. Ya habrá oportunidad, hermano, de dar una clase. Yo creo que va a ser la siguiente
discipulado virtual de hablar de la cristología. Es muy importante, muy interesante y muy fundamental este tema, cristología, para saber y no dejarnos engañar acerca de muchas cosas que están saliendo en estos tiempos. Si el Señor nos lo permite, yo creo que esa va a ser la segunda etapa del discipulado virtual. Gloria a Dios que ahorita ya estamos empezando el primero, así que va a tardar algunos meses y después empezamos con el siguiente. Entonces, Cristo tuvo sus salidas desde el principio, desde la eternidad. Allí está la forma de doulo, de esclavo por amor. Entonces, cuando mi Señor Jesucristo estaba dentro del Padre, porque Cristo estaba dentro del Padre, pero en algún momento el Padre necesitaba que alguien, hermano, lo representara. Y el que iba a hacer eso es Cristo. Entonces, Él era el doulo, el esclavo por amor, antes de ser hombre. Quiere decir que ser doulo es una característica del Espíritu. Y aquí hay que hablar, hermano, del Cristo cósmico, que al reino mineral se le manifestó como la roca. Al reino vegetal se le apareció como el árbol de la vida. Fíjese, hermano, por eso es importante la cristología. Al reino animal se le apareció como león de Judá y el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, a cada uno de los reinos, hermano, el Señor se le aparece de una forma diferente. Ese es el que toma forma de siervo. Melquisedec, y podemos mencionar muchos, pero no es el tema. Cualquier cosa, hermano, que el Padre necesitaba, el que siempre estaba dispuesto era Cristo. Por eso es un doulos, un esclavo por amor. Y es que el que es esclavo por amor va a estar siempre, hermano, dispuesto a servir. No de que, ay, hermano, es que hoy está lloviendo, ¿cómo me pide esto? Ay, es que es domingo, hermano, tengo mucho que hacer, es que me salió un trabajo muy importante y no lo puedo dejar. Por decir cualquier cosa, no voy a entrar a más detalles. Vamos a entrar al cuarto sentimiento. Filipenses 2:7. Ya vimos que en este solo versículo, hermano, vimos 3 sentimientos. Vamos a ver el cuarto. Es la parte última de este versículo. Ya vimos que se despojó a sí mismo, ya vimos que tomó forma de siervo, y el cuarto sentimiento es hecho semejante a los hombres. El cuarto sentimiento es que se hizo semejante a los hombres. Pero ¿por qué dice semejante y no que se hizo hombre? ¿Por qué hace esa diferencia? No es que se haya hecho hombre, sino que se hizo semejante a los hombres. Porque aunque Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre, hermano, Él no era igual a nosotros. Él nació de una virgen. Para enumerar, primero, Él nació de una virgen. 2, no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. No era igual que un hombre. 3, Él tenía una sangre no hecha en la tierra. La diferencia entre Jesús y nosotros es la sangre, porque la sangre de nuestro Señor no era de la tierra. Por eso dice Hebreos, me prestaste un cuerpo. Fíjese cómo dice Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, ahí se puso la pantalla negra, no sé por qué. Entonces, en la sangre, mi Señor era semejante a nosotros, porque el hermano tenía una sangre pura. Entonces no era igual, era semejante. Y cuando la Biblia dice que se hizo él semejante a los hombres, vea lo que dice Hebreos 4:15. Acompáñame, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. La diferencia entre Cristo y nosotros es que nosotros pecamos y Él nunca pecó. Entonces, el cuarto sentimiento de Cristo fue decir, estos hombres, esta humanidad, están perdidos. Pero lo que voy a hacer para salvarlos es hacerme semejante a ellos. Y esto lo podemos llamar empatía, hermano. Porque la empatía es ponerse en el lugar del otro.
ser empáticos, porque nadie puede comprender a otro si no está en su lugar. Aquí en México decimos, no se pone en sus zapatos. Solo el que está en su lugar puede comprender. Y a veces ni así, hermano, porque cada uno afronta las situaciones de forma diferente, ¿verdad? Pero al tomar mi Señor una semejanza a la humanidad, al ser semejante a los hombres, Él estaba mostrando su amor, su empatía con los hombres. Él tuvo sueño, él tuvo cansancio, tuvo hambre, tuvo limitaciones, pero a pesar de eso, hizo la voluntad del Padre. Así que si hacia alguien podemos recurrir, es a nuestro Cristo, a Jesucristo de la gloria. Amén. Porque Él entiende perfectamente lo que nosotros sentimos, porque Él se hizo semejante a nosotros. Vamos a leer 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. Fíjese cómo dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios mismo, hermano, se hizo hombre. El Dios Todopoderoso experimentó lo que era ser hombre, porque Jesús es Dios, pero perfecto hombre. Él fue tentado en todo, en la misma naturaleza que nosotros, y venció. Y esa, hermano, es la grandeza de nuestro evangelio, que Jesús vino a enseñarnos cómo vencer como hombre. Entonces, no podemos excusarnos en que somos hombres, porque eso no es una excusa, porque Él como hombre vino a vencer. Amén. Por eso dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Acompáñenme a 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo, hermano, vino a enseñarnos cómo nosotros como hombres nos podemos levantar. Vamos al quinto sentimiento que encontramos en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es tan grande, hermano, que nadie lo podía humillar más que Él mismo. Por eso Él mismo se humilló. Él se humilló a sí mismo. Y quiere decir bajarse, deprimirse. Pero no en el sentido que conocemos de, ay, estoy deprimido, hermano. No. Sino a deprimir ese poder, hermano, a compactarlo. En el sentido de hacerse bajo. Él se supo humillar. Estos son porque hay una grandeza en la humillación. Acompáñame a Santiago 4:6. Fíjese cómo dice. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el que se humilla, hermano, el que se humilla, recibe gracia. Acompáñame a 1 de Pedro 5:5. 5:5. Ay, perdón, ya estaba ahí. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Jesús aprendió, hermano, esto de ser humilde, y por eso se humilló. En Isaías también vemos las humillaciones de Jesús. Acompáñeme a Isaías 53:8, pero lo voy a leer en la traducción Septuaginta. Fíjese qué interesante dice aquí. En la humillación, su juicio fue quitado. La generación de él, ¿quién contará por qué es quitada de la tierra su vida? Por las iniquidades de mi pueblo fue llevado a la muerte. En la humillación, hermano, su juicio le fue quitado. El juicio de nuestro Señor fue injusto. En primer lugar, lo juzgaron de noche. Y eso en la ley era injusto. Los juicios deben ser de día. Si Jesús hubiera querido, hermano, hubiera podido presentar su amparo y hubieran revocado el castigo. Pero no lo hizo.
Él se estaba humillando. Por eso cuando Pedro sacó la espada para cortarle la oreja a Malco, le dijo: ¿qué no sabes que si le pido a mi padre me daría 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría la palabra? Nuestro Señor se estaba humillando. Por eso, mi hermano, si está atravesando por una situación que no comprende, no actúe como los hombres. Los hombres acuden a sus contactos. Pero si Dios tiene o nos tiene en un trato para humillarnos, ¿qué vamos a hacer? Si Dios tiene un trato para humillarnos, hay que soportar y seguir adelante. La única manera en que Cristo nos podía alcanzar era bajando hasta lo más bajo y extendiendo su mano y sacándonos de allí para ahora llevarnos a lo más alto. Por eso decimos que no hay nada más feo, hermano, que un siervo altivo sirviendo a un Dios humilde. Eso sí está muy feo. Acompáñeme a Salmo 113, 5. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Versículo 6, vamos a leer hasta el 7. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Nuestro Dios, hermano, se humilla, pero se humilla para levantar al pobre y al menesteroso del muladar. Amén. Vamos con el sexto sentimiento que está en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Ya vimos que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. El sexto sentimiento está en esta parte final, que es haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sexto sentimiento fue que el hermano se hizo obediente hasta la muerte. Su obediencia era tal que prefería morir antes que desobedecer. Acompáñeme a Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él lloraba, hermano, porque no quería fallar. Mi Señor quería obedecer al Padre. Por eso su obediencia hasta la muerte indica que él prefería morir antes que desobedecer. Amén. Vamos al séptimo sentimiento en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El séptimo sentimiento, hermano, de Cristo es que no solo fue a la muerte, sino fue a la peor muerte, que fue la muerte de cruz. Porque era la muerte en maldición. Fíjese que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Se fija? Y vamos a leer Deuteronomio. Esto es lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. La muerte de cruz, hermano, era la muerte de la maldición. Entonces la maldición que cargó Jesús fue la maldición de Dios, fue la más grande maldición. La maldición va de acuerdo con la autoridad, del que la da. Por eso una autoridad puede anular la maldición de otra autoridad. Espero que vaya quedando claro. Uno más alto puede anular la maldición de uno menor. Pero ¿quién es más grande que Cristo, hermano? No se pierda el estudio del miércoles porque vamos a estudiar la muerte de cruz. Va a estar bien interesante, le doy esta adelantadita. No nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a seguir estudiando. El miércoles a las 7 de la noche vamos a estudiar lo que es la muerte de cruz. Vamos a estudiarlo a fondo. Pero Deuteronomio 21:23 dice que la muerte de cruz era la muerte de la maldición de Dios.
El Señor fue desconocido por Dios. Por eso el Señor gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjese, Mateo 27:46, para que quede el pie de imprenta. Yo creo que muchos lo conocen, pero para que quede aquí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre le dio la espalda a Jesús, porque maldito de Dios es el que es colgado de un madero. La maldición que cargó nuestro Señor fue muy grande, y es que el Padre le dio la espalda a Jesús para darnos el frente a nosotros. Qué glorioso, ¿verdad, hermano? Y es que aquí es donde pienso, hermano, que no hemos logrado entender el Evangelio. Porque si lo entendiéramos, viviríamos de una manera diferente. Jesús experimentó la condenación sin ser pecador. Él experimentó lo que es que el Padre le diera la espalda por amor a nosotros. Quiere decir, el carácter de Cristo es el que Él estuvo dispuesto a perderse para que nosotros fuéramos salvados. Fíjese, hermano, qué glorioso, ¿verdad? De repente no logramos ver esa magnitud de ese amor que el Señor tiene para nosotros. Por eso nos encontramos, hermano, a dos personajes que, emulando el séptimo sentimiento de Cristo, estuvieron dispuestos a perder su salvación por amor. Acompáñeme a Romanos 9:3. Y es que, hermano, nuestra alma se conmueve al sentir ese amor tan glorioso, hermano. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjese lo que estaba dispuesto Pablo. Pablo estaba dispuesto a perderse, pero para que sus hermanos se salvaran. Y lo mismo hizo Moisés, fíjese en Éxodo 32:32. Éxodo 32:32. Que perdones ahora su pecado, y si no, léame ahora de tu libro que has escrito, como bórrame de tu libro. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este leeré yo de mi libro. Fíjese cómo es este sentimiento, hermano. Moisés amaba tanto a Israel que estaba dispuesto a perder su salvación, al igual que Pablo. Pero mi Cristo no solo estuvo dispuesto, sino que fue condenado. Se hizo maldito de Dios. El Padre le dio la espalda. Pero como mi Cristo no tenía pecado, hermano, cuando descendió a lo más profundo de la muerte no lo pudo retener y tuvo que soltarlo. Y entonces el Padre lo levantó vencedor. Realmente, hermano, los 7 sentimientos de Cristo Jesús son muy importantes. El Evangelio indica una transformación completa al entender los 7 sentimientos de Cristo. Y se los voy a repetir en resumen si usted no lo apuntó para que lo vaya apuntando. Primero, número 1, primer sentimiento, no se aferró. Número 2, no se despojó a sí mismo. Número 3, tomó forma de siervo. 4, se hizo semejante a los hombres. 5, se humilló a sí mismo. 6, fue obediente hasta la muerte. 7, muerte de cruz. Y estos 7 sentimientos, hermano, tienen que estar en nosotros, porque después viene la gloria. Pero eso no es para este tema. Ya hablamos de la exaltación, pero hay que tocar otros puntos más. Acompáñame a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Vamos a leer del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio la exaltación después de los 7 sentimientos, hermano. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y en los infiernos, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mayor homenaje, hermano, a la gracia, el mayor homenaje a la gracia es la obediencia. Cuando realmente entendemos esto, hermano, tenemos que honrar al Señor con nuestras vidas. Cambiemos porque Cristo viene.
Es un llamado a la reflexión, hermano. Hay que cambiar, hay que despojarnos, hay que hacer estos siguientes sentimientos que nosotros también lo podamos hacer. Y roguemos al Señor para que tengamos un corazón como el de Él. Como decía el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ruego a Dios que nosotros tengamos estos 7 sentimientos que ya estudiamos, como los tuvo nuestro Cristo Jesús. Amén y amén. Espero haya sido de bendición, hermano. Espero haya sido entendido. Si no fue así, lo invito a que lo vuelva a estudiar. Rumielo, como lo estudiamos alguna vez con los 4 estómagos de la vaca, que digiere, lo escupe y lo vuelve a comer. Usted ya lo digirió por primera vez, pero lo invito a que lo vuelva a estudiar, vuélvalo a escuchar el tema y deténgase a estudiarlo y a digerirlo detenidamente. Si no se quiere perder ninguno de los estudios, hermano, lo invito a que se suscriba, ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita para que no se pierda ninguna de las siguientes emisiones. Fue un gusto para mí, hermano. Es una bendición poder estar con ustedes. Tengan un excelente fin de semana, un excelente inicio de semana, ya hoy lunes. Y le quiero hacer ay, se me fue el nombre. Se me fue. Quiero decirles, hermano, que vamos a hacer un cambio en nuestra forma de subir los videos. Hemos notado que los viernes tal vez no tienen ustedes el tiempo suficiente para estudiar y de repente se les junta con el del sábado y de repente si se nos pasa algún estudio es más difícil retomarlo, ¿verdad? Y ponernos al corriente. Por lo visto, vamos a quitar el estudio del viernes. Así que solo va a haber estudio los lunes y los miércoles, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando las epístolas. Y el sábado lo vamos a cambiar de la mañana a la tarde. Con mi esposita, guiados por la palabra, hablando de la bendición de la provisión. Los sábados a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, con mi esposita Laura de Arcila. Así que pase la voz. Los viernes ya no va a haber estudio. Va a ser solo lunes y miércoles. Para nuestros hermanos del discipulado virtual no hay cambios. Nos seguimos viendo los jueves, 7 de la noche, ahí en nuestra llamada privada. Así que lunes y miércoles estudio aquí a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Aquí por este canal, Sablevisión. Jueves, nuestra llamada virtual en privado con en nuestro discipulado virtual, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y el sábado, con mi esposita, guiados por la palabra, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Pues pase la voz, hermano, diga estos cambios de horarios para que nadie se pierda. Amén. Más bien no son cambios de horario, solo quitamos el viernes. No es tan difícil. Pase un excelente fin de semana, pase una excelente noche. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el miércoles, 7 de la noche, para ver la muerte de cruz y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y entender más a fondo el Evangelio, que es tan hermoso, hermano. Cuán amor tuvo nuestro Señor Jesucristo y cuán padeció por nosotros. Así que tengamos esos sentimientos que el Señor tuvo y como dice el apóstol Pablo, ruego que ese sentimiento lo tengamos también nosotros. Pues bendiciones, mis hermanos. Nos vemos aquí el miércoles si el Señor lo permite y no ha venido. Bendiciones.